Hola, soy Óscar Parra Fernández, soy luchador y estudio en la universidad. Empecé la lucha a raíz de mi hermano, que él practicaba ya lucha, entonces me dijo que bueno, yo tenía cualidades para practicarla y lograr ser algo, y por lo tanto me metí a practicarla porque a mí era un chico deportista, siempre me gustaba hacer deporte y eso. Entonces a los 3 meses ya quedé campeón de España. Los entrenadores vieron que podía, si con duro esfuerzo y mucho entrenamiento, podía llegar a lograr algo, entonces ya empezamos, me acogieron, ¿no?, en el club, entonces ya empezamos a entrenar mucho más fuerte y ya me introdujeron en el centro de alto rendimiento a entrenar 2 veces diarias y ya muy seriamente para poder, bueno, ir a europeos y mundiales. Al año ya había quedado ya 2 veces campeón de España en dos categorías diferentes y años consecutivos también, hasta que bueno, logré mi mejor logro, que fue cuando quedé quinto de Europa después de mucho y mucho entrenamiento y apartar un poquito los estudios, pero que gracias al centro de alto rendimiento, estudiando el bachillerato, me ayudaron a partirme los cursos y ayudarme a estudiar haciendo clases extraescolares para poderme sacar el bachillerato al cabo de 5 años y bueno, y más tarde aprobar la selectividad para poder entrar en la universidad. Mis padres desde siempre les pareció que no podía dejar los estudios por el deporte, pero más tarde vieron que si eso me ayudaba a entrar en la universidad y todo, que el deporte me abría las puertas que otras cosas no me podían abrir, pues me dijeron, bueno, tú sigue estudiando y sigue haciendo el deporte siempre y cuando tú estudies. Cuando dejara de estudiar me tenía que poner a trabajar. Por eso he llegado a donde he llegado deportivamente y espero llegar a más. Y el tema de los estudios, bueno, poco a poco sigo estudiando y a sacarme una carrera y si se pudiera, pues otra.